Hay otro tema que nos interesa que conocer, o mejor dicho, dar a conocer, que es el análisis que hacemos del famoso instructivo del ONAPRE. El instructivo del ONAPRE fue denominado oficialmente Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas Estratégicas. Fue publicado, fíjense, lo más insólito de todo esto es que eso fue publicado a través de grupos de WhatsApp y Telegram, como una instrucción que giraba la Oficina Nacional de Presupuesto, que depende del Ministerio de Finanzas y de la Vicepresidencia de la República, porque son las mismas personas, pues. O sea. Y la directriz fue modificar el cálculo de beneficios laborales en la Administración Pública Nacional. ¿Para qué hicieron esto? Para estandarizar hacia abajo, que es lo peor, el cálculo de, digamos, los beneficios laborales que se habían conseguido en distintas contrataciones colectivas para dirigirlas de una manera única, y además eso provocó la estandarización, como repito, hacia abajo de esos beneficios. Y voy a empezar a hacer un análisis cortico, fíjense. Hay una tabla que en su momento, en el año 2022, cuando se solicitó ante el Tribunal Supremo de Justicia, algunos gremios solicitaron ante la Sala Político-Administrativa la nulidad. Algunos de nosotros lo hicimos ante la Sala Constitucional porque entendíamos que el instructivo de la ONAPRE no estaba publicado en ninguna parte, solamente eran lineamientos que bajaron a través de WhatsApp o Telegram a todas y cada una de las direcciones de recursos humanos de las empresas del Estado y de los entes públicos, gobernaciones, a pesar de que hay pruebas de que existe, porque nosotros llegamos a consignar el físico de ese instructivo, lo hicieron vía de hecho, así se llama, de facto, ¿ok? No lo publicaron como el memorándum 2792 a través de un acto del ministro en su momento del trabajo. No. Aquí lo hicieron, ellos han ido como refinando las estrategias. Y en este caso lo hicieron de hecho. Bueno, la Sala Político-Administrativa, ustedes saben que dijo que no existía, que era inexistente, que era un fantasma. Pero la Sala Constitucional nunca dio respuesta al recurso de nulidad donde nosotros demandamos las vías de hecho que se estaban utilizando para violar la Constitución en materia laboral, en materia de derechos laborales. Ahora, fíjense, hay varias tablas comparativas, yo voy a hacer un resumen. La prima de profesionalización con el instructivo de la ONAPRE es del 20%. Antes del instructivo, pues era más alta, iba por escala, de acuerdo a si tú eras especialista, magíster, doctorado, ¿sabes? O sea, se premiaba el mérito de que tú hacías el esfuerzo para estudiar y que eso se lo entregaras al Estado. La prima por antigüedad, el cálculo es lineal. La progresividad de la prima según años de servicio se perdió con el instructivo. El bono vacacional, por supuesto, calculado sobre el salario de los 130 bolívares. Y antes del instructivo era calculado sobre el salario integral real y actualizado. Las primas de protección social unificadas o eliminadas en varios sectores, y los beneficios se redujeron específicamente a estandarizar o eliminarlas. Hay unas primas incluso de 12,5 bolívares. Por supuesto, las claves del impacto es que el salario mínimo está estancado desde el 10 de marzo del 2026, el salario mínimo en Venezuela se mantiene en 130 bolívares, lo que hace
que cualquier reducción en los porcentajes de las primas vía ONAPRE impacte severamente en el poder adquisitivo real. Hemos señalado hasta el cansancio que este instructivo es ilegal. Fíjense el caso de los profesores universitarios. Un profesor universitario con categoría de titular, que es el escalafón más alto de la escala docente, debería percibir un ingreso ajustado al nuevo aumento salarial y a la convención colectiva del sector en 854. Pero bajo el mandato del instructivo de la ONAPRE recibe 522. Es decir, 39% menos. ¿Qué hizo el instructivo? El instructivo disminuir entre un 50 y un 68% lo que nos corresponde a los trabajadores de la Administración Pública Nacional. Eliminaron las primas establecidas en nuestros contratos colectivos. Ahora bien, ¿cuáles son los derechos que se están violando con la aplicación vía de hecho de este instructivo? Primero el 89, porque los derechos laborales son irrenunciables e inalienables. Ni siquiera en convenciones colectivas, aunque yo renuncie, es válido, nulo de nulidad absoluta. Además, se viola el principio de progresividad porque en vez de mejorar, lo que hicieron fue regresarnos a tiempos de la esclavitud. Artículo 19. Se viola la intangibilidad y la progresividad de los derechos laborales, que está en el 89, la reserva legal y la jerarquía de la norma. ¿Por qué? Porque la UNAPRE es un órgano administrativo, no tiene competencia para modificar escalas salariales de contratos colectivos, mucho menos leyes, mucho menos desconocer la Constitución. Por supuesto, viola también el derecho a un salario digno, porque el instructivo reduce entre un 40 y un 70% nuestro salario, nuestros ingresos, y por supuesto, y la canasta básica por las nubes. El detalle en todo esto es que no hay una revisión de fondo de esta medida, pues la Sala Constitucional decidió en diciembre de 2022 no revisar las sentencias que declararon la inexistencia del instructivo, sellando la vía judicial que nos permitía, a través de la revisión del control de la constitucionalidad que debe hacer la Sala Constitucional, devolverle a los trabajadores sus derechos conculcados a través de un instructivo vía de hecho. A pesar de las decisiones que puedan haber tomado, todas estas actuaciones, seguimos repitiéndolo, son nulas de nulidad absoluta. Y habrá que pensar en fórmulas creativas que no impacten en la inflación de manera fiscal, que las hay, sabemos cómo, reconocerle a los trabajadores retroactivamente todo lo que dejaron de percibir, porque eso es un daño a los derechos humanos. Por eso es tan importante la justicia transicional, para hacer justicia no solamente por violación de derechos humanos en cuanto a derechos políticos y civiles, sino a derechos sociales. Es muy importante. Y el tema de la corrupción. Saludos, nos vemos.